Muy buenos días, bienvenidos a otra proyección semanal más. Hoy lunes 1 de septiembre del 2025. Bitcoin ronda en torno a los $108,635. Esta semana no vamos a ver noticias. Me disculparán, traigo un poquito lastimada la garganta. Entonces, no quiero extender mucho el video, pero tenemos muchas cosas que ver. Tenemos muchas cosas de qué hablar. Es la primera semana en la que estamos rompiendo bajo la estructura que yo ya les había platicado en torno a los 113,500 y $114,000. En videos previos de proyecciones semanales previas, yo les hablaba la importancia que teníamos de respetar la parte baja pues de este pequeño canal o lateral en el que habíamos estado, donde se había formado pues este techo plano, ¿sí? Y al parecer habíamos encontrado un piso local. Es importante entender que este piso local la semana pasada ha sido roto. Era nuestra zona de defensa principal para pensar en una corrección más a corto plazo que pudiese impulsar a Bitcoin a nuestros objetivos un poquito más rápido. ¿Ok? Las cosas ahora cambian. Este rompimiento semanal, vamos a recordar unas semanas previas. ¿Ok? En la semana de julio, de finales de julio, teníamos esta vela roja. ¿Ok? Yo les comentaba aquí en el video semanal, está en el canal, está en Discord también, les comentaba que la siguiente vela tenía que resetear este movimiento y regresarnos en torno al margen, que en este caso hablaríamos en torno a los $117,000 aproximadamente. Y lo que hizo la siguiente semana, en agosto, fue precisamente eso, es resetear el movimiento de la semana pasada y regresarnos a este carril, darnos un poquito más de tranquilidad, ¿ok? Después, la siguiente semana, tuvimos el nuevo máximo histórico, pero un máximo muy escueto, un máximo en el que vimos esta tremenda vela de rechazo, generando una importante presión bajista que hoy ya vemos desarrollada, ¿no? Y como tal, durante esta semana, igual les comentaba que la zona a respetar, pues ahora era en torno a los 113,500, $114,000. La semana que se desarrolla, tuvimos una semana que rompió esos valores establecidos como de cuidado y después regresó generando nada más una mecha de absorción y aún así había roto con cuerpo, pero no lo suficiente como para pensar en un cambio de estructura. Pero las cosas cambiaron la semana pasada. Esta semana tenemos esta vela que se ha estado formando a finales de agosto y que claramente representa un rompimiento de estructura en nuestro gráfico semanal, al menos una estructura interna, y rompiendo pues esta zona de soporte estructural, ¿ok? Bueno, a nivel de acción del precio, si nosotros analizamos, hemos traído esta proyección donde el precio ya había reaccionado aquí, había reaccionado aquí, habíamos tenido este movimiento impulsivo que podría confirmar, pues obviamente, o revalidar esta línea de tendencia. Sin embargo, aquí esta pequeña trend line, pues ha sido rota, ¿ok? Ha sido rota y una vez que la trend line es rota, pues normalmente suelen haber movimientos un poquito más complejos hacia el lado en el que se rompe. Para empezar hay que entender que tenemos esta zona aquí, ¿ok? Tenemos esta zona aquí, tenemos esta zona aquí y tenemos esta zona aquí. Ok, yo sé que son muchas zonas, pero cuando trabajamos con acción del precio, nuestra responsabilidad como traders es tener identificadas estas zonas a corto plazo que pueden funcionar como zonas de interés donde el precio puede llegar a tener una reacción, ¿ok? Y estas zonas son muy claras. ¿Por qué son muy claras? Bueno, tenemos reacción, 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 reacción. Entonces, esto es claramente un soporte estructural. Vemos también aquí en la parte de arriba reacción, reacción. Aquí el precio estuvo jugueteando, ¿sí? Obviamente representa otra zona de valor estructural, fuera de las zonas de liquidez que ya conocemos, ¿no? Y esta última que funciona como una especie de resistencia o de piso local, y esta de aquí, que ya veremos un poquito más adelante, que funcionó como soporte estructural para este apoyo que generó este impulso. Ahorita vamos a verlo, ¿ok? Teniendo identificadas estas zonas y viendo el análisis de la estructura del precio, a nivel semanal, nuestro fractal operativo está en torno a los $124,000, $123,000 por 900 aproximadamente y los 98,300 aproximadamente.
Esto es nuestro fractal operativo en el semanal. Ahora, ¿qué puede pasar? Las posibilidades son las siguientes. A nivel de acción del precio en el semanal, lo que podemos ver sería algo así. Tendríamos un retroceso en el que ya nos encontramos en esta zona. Profundo podría ser hasta aquí, ¿no? Hasta más o menos esta zona, ¿ok? Que en lo personal yo les comentaba que tengo una orden límite en esta zona para intentar cazar pues un largo en futuros en modo swing, ¿ok? En 4 horas y refinando la entrada en 1 hora. Si este movimiento se da, a nivel de acción de precio nos estaría formando un mínimo más alto, generando un posible cambio de estructura que se confirmaría con el rompimiento de este máximo. Ahora, este rebote hacia dónde puede llegar, tomando en cuenta, si este rebote llega a esta zona, obviamente el cálculo lo haríamos a partir de aquí. Vamos a suponer que el precio llega a esta zona. Vamos a tomar como referencia el 78.6 de Fibonacci y los $103.797 para marcar nuestro rango de Fibo, ¿ok? Si el precio llega a los 103.797, nosotros podríamos ver un retroceso del precio en esta zona, ¿ok? Entre los 116.457 y los $119.916. Y esta zona sería una zona decisiva. ¿Por qué? De nuevo, a nivel de acción del precio, si tenemos este movimiento y este movimiento, en este rango de precios, Bitcoin tiene que romperlo para poder tener la certeza de que se vendría a buscar nuevos máximos históricos. Se entraría a descubrimiento de precios. Bitcoin tendría que perforar esta zona para hablar de que tiene la intención de venir por nuevos máximos históricos y a entrar a un descubrimiento de precios. ¿Qué pasa si Bitcoin no rompe esta zona? Ya estaríamos formando un bajo más bajo y una posible zona de distribución, ¿ok? Donde estaríamos generando un A, un B y posiblemente una onda C. Ahora, ¿hasta dónde? A nivel semanal, lo máximo que nos podemos permitir de un retroceso es en torno a los 98.488, $98.200 aproximadamente, que representan esta zona de aquí, este mínimo estructural y parte de baja del fractal operativo semanal, los 98.240 para ser un poquito más precisos. Este sería el límite en el que podríamos tener o ver al precio llegar, ¿ok? Antes de tener una reacción, porque al final todo lo que pase en esta zona todavía se considera un retroceso, porque nuestro fractal operativo es el máximo anterior en torno a los $124.000 aproximadamente y los $98.240. Dentro de este fractal, todo lo que pase ahí, estamos todavía en el limbo, ¿no? Sin embargo, la estructura interna nos puede dar una clave muy clara de lo que quiere hacer el precio. Entonces, tendríamos que ver a Bitcoin rebotar aquí para ver si rompe esta zona, que es la decisiva que podría indicarnos el descubrimiento de nuevos máximos o dar inicio a una distribución que podría convertirse en el cambio de estructura que estamos esperando para dar inicio en el bear market a Bitcoin, ¿ok? Esto es a nivel de acción del precio. Por eso quiero hacer énfasis que es a nivel de acción del precio. Ahorita vamos a ver algunos datos en cadena para entenderlo un poquito mejor. Pero a nivel de acción del precio, independientemente de qué estrategia o qué metodología sigan, la acción del precio es una de las más que nos dan una idea más pronta de lo que quiere hacer el precio. Si nosotros vemos muchas velas rojas y vemos zonas de estructura y vemos rompimientos de estructura donde el precio se desborda, entonces empezamos a querer buscarle una lógica, porque nosotros los seres humanos queremos entender todo. Empezamos a ver por qué cayó. Y si nos ponemos a investigar, falta con abrir Crypto Twitter, falta con ver a nuestro creador de contenido de confianza para que le encuentre un porqué. Algunos coinciden, algunos difieren, algunos tienen diferentes motivos del por qué cayó, pero simplemente el precio cayó y casualmente llegó a una zona de estructura de nosotros previamente marcada. Y lo hizo en una vela porque hubo mucho volumen y mucha volatilidad, o lo hizo en 10 velas, no importa, ahí cayó. Y entonces vamos a correr a ver las noticias y vemos que Perenganito se peleó con fulanito, de que pasó algo y el precio se movió rápido. O nos vamos a los datos en cadena y empezamos a ver que las ballenas están vendiendo, que hubo flujo hacia los exchange y que le encontramos o buscamos la manera de encontrarle una respuesta a algo porque egoístamente siempre queremos tener las respuestas. Entonces, no importa qué metodología sigas, la estructura del precio nos habla y nos permite visualizar estas zonas donde por la noticia, por datos en cadena, podemos ver al precio en un momento dado. Entonces, es bien importante tener establecida nuestra estructura para poder adelantarnos a estos acontecimientos, ¿ok? Entonces, a nivel de acción del precio, esto es lo que nos puede esperar. Ahora, ¿por qué es importante entender esta estructura del precio? Si nosotros vemos el gráfico, vamos a empezar a ver algunos patrones. Empezamos a ver este patrón, ¿sí?
En este ejemplo tenemos un patrón muy conocido, ¿sí? Un patrón de distribución que es la famosa M, que anticipa un cambio de estructura. Aquí tenemos, aquí le podemos ver, ¿no? La M, aquí podemos ver la W y otra vez la M. A nivel de acción del precio, esto nos indica que ya aquí el precio no tiene nada más que hacer. Vino este máximo, esta mecha sacó la liquidez previa. Sobre todo los que operamos, por ejemplo, en Forex, el SP500, el Nasdaq en scalping, ¿sí? Es muy común ver esta toma de liquidez. Y una vez que el precio ha tomado la liquidez, empieza un movimiento al lado contrario. Esto no quiere decir que no podamos tener una W así, por ejemplo, ¿sí? Donde la liquidez genere o confirme este cambio de estructura para después un rompimiento, ¿no? Y genere este W, ¿ok? Sí es posible, pero las más efectivas precisamente son estas. ¿Por qué? Porque esto hacen una toma de liquidez previa y nosotros a nivel de ICT o Smart Money consideramos que una toma de liquidez como esta, el precio ya no tiene razón de estar aquí. La toma de liquidez previa ya la ha sacado y la mayoría de las veces hace este cambio. Pero a nivel de acción de precio es lo mismo. Tomamos la liquidez, viene la distribución, tomamos la liquidez, viene la distribución y en este caso estamos exactamente igual. ¿Ok? Tomamos la liquidez con este mínimo y estamos iniciando la distribución. Y tenemos que calcular hacia dónde va a ser esa distribución. Hay que tomar en cuenta la segunda ley de Wyckoff. La segunda ley de Wyckoff habla sobre la ley de la causa y el efecto. Esta ley dice que para que ocurra un movimiento considerable, primero tiene que haber una causa. En este caso, la causa suelen ser estos periodos de acumulación o distribución. Estos laterales, ¿sí? Estos laterales, por eso decimos que mientras más tiempo pasemos en un lateral, más fuerte es el movimiento que se da, ya sea hacia un lado o hacia el otro, pero es una zona de acumulación que cuando dice explotar, explota de forma violenta hacia un lado, hacia el otro. Y lo podemos ver aquí, ¿no? Todo este tiempo, acumulación, todo este tiempo aquí, todo este tiempo aquí, todo este tiempo acá y todo este tiempo estamos teniendo ahorita este retroceso, ¿ok? Entonces, por un lado, tomando en cuenta la idea de la causa y el efecto de Wyckoff, pues entendemos que este movimiento no debería ser tan explosivo, tan fuerte. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la acumulación pues ha sido pequeña. Ahora, si nosotros vemos claramente la tendencia completa de Bitcoin, pues entendemos que es una tendencia que ya está agotada, ¿sí? Vemos impulsos cada vez más cortos, ¿ok? Si tenemos o queremos llegar a nuestros objetivos más arriba, que ahorita vamos a ver cuáles son, pues es importante entender que tenemos que resetear el precio. Es decir, yo siempre les hablo a ustedes de que si el precio quiere seguir subiendo, tenemos que resetearlo, ya sea con un retroceso o entrando en una zona de lateralización, que ahorita que veamos que estemos entrando en septiembre, es muy probable también que establezcamos una pequeña zona lateral en la zona baja, justo como estamos viendo ahorita, antes de buscar los máximos en caso de querer hacerlo. Ya sabemos que tenemos las zonas que tenemos que estar vigilando para saber qué va a ser el precio, ¿ok? Ahora vamos a entender la estructura del precio. Nosotros hemos hecho la proyección del precio a través del conteo de ondas, ¿ok? Utilizamos la parte más baja, que es aquí, y aquí, ¿ok? Nosotros utilizamos el conteo de las ondas de Elliott para poder proyectar el movimiento del precio. Yo no soy eliotista, yo utilizo las ondas como una herramienta, pero no soy eliotista. A mí me gusta utilizar las ondas de Elliott para establecer los ciclos del mercado. Yo he detectado ciclos de 5, 7 y 9 movimientos, ¿no? Ya sea impulsos con sus retrocesos. La estrategia de Elliott tiene ciertas reglas que yo no considero para hacer mis proyecciones. Las utilizo únicamente para poder ubicarme un poquito mejor en el precio, saber si me encuentro en un impulso o en un retroceso y saber hacia dónde pueden ser estos movimientos. Entonces, con esta estrategia nosotros definimos el alcance del precio. Es muy simple. Nosotros agarramos nuestra herramienta de extensión de Fibonacci, la ponemos en la parte mínima de lo que representa del 0 al 1 y del 1 al 2 de Fibonacci, es decir, del 0 al 1 y del 1 al 2 de Fibonacci, nos mostraría cuál es la zona a la que tiene que llegar el impulso 3. Este impulso llegó claramente al 100% de Fibonacci en torno a los $107,635. Y aunque es verdad que la estrategia tiene como objetivo 1, objetivo 2 y objetivo 3 las zonas de Fibonacci, estos objetivos son valores Fibonacci en los que yo he visto, depende qué tanto retroceso tengamos, hacia dónde puede llegar el siguiente impulso y el precio, ¿ok? En este caso, vemos que el precio llegó claramente a nuestra zona objetivo en torno a los 107,635 antes de tener pues ese movimiento correctivo que nos llevó a los mínimos de abril, de principios de abril, ¿ok? Ahora,
aunque es verdad que hemos tenido este impulso de la quinta onda, aquí termina, es esta la quinta onda. La estrategia por extensión de Fibonacci nos dice que no, ya que para proyectar el siguiente movimiento, una vez donde se completó el movimiento de la onda 3, que este 100% representa prácticamente el mismo movimiento que ha tenido la onda 0 a la onda 1. Es verdad que se ve mucho más larga, pero esto es simplemente un efecto visual porque lo están viendo de lado. Y yo tomo la herramienta de línea de tendencia y utilizo la base del 0 al 1 del movimiento impulsivo de la onda de Elliot y la pongo a la misma altura donde termina el 1, podemos ver que del 2 al 3 es exactamente el mismo movimiento. Por eso representa un 100% de movimiento, ¿ok? Y ese 100% de movimiento es una zona institucional, es donde se toman ganancias, se toman parciales, se meten shorts. Es por eso que muchas veces tenemos pues estas correcciones como las estamos viendo en este momento, ¿ok? O las vimos aquí más bien. Ahora, ¿cómo proyectamos la quinta onda? De la misma forma que proyectamos la onda 3 a través de establecer esta herramienta en los puntos 0, 1 y 2 de Fibonacci, ahora lo que haríamos sería establecer esta herramienta en el mínimo del 2, ¿sí? El máximo del 3 y el mínimo del 4. Y ahora sí podemos ver que la proyección que tenemos, la primera zona está en torno a los 134,213. A mí me gusta manejar estas zonas, como ustedes bien vieron en el ejemplo anterior, como zonas, perdón, como zonas en lugar de una línea en particular, ¿sí? Como zonas. Entonces, tranquilamente podríamos ver al precio de Bitcoin en 130 y 140 mil dólares. Este como primer objetivo. En lo personal, me gusta ir con estos objetivos. Yo no me creo mucho el cuento de que vamos a ver a Bitcoin en 250, en 370. Y es que hay muchas formas. Yo he hecho análisis que ahorita no les quiero meter en este video porque ya empezaríamos a ponerlo, por ejemplo, en logarítmico, empezar a ver con las ondas la extensión que puede llegar a tener, y ahí sí vemos valores de 350,000, 800,000, de 2 millones en el conteo. O sea, en este momento tenemos que irnos con estrategia, con estructura de precio, pero sobre todo con la cabeza bien fría. Con la cabeza bien fría, porque hay que entender algo. Nosotros no vamos a ser ni los últimos en irnos del mercado, ni los primeros en llegar. ¿Y saben qué? Yo así soy tranquilo. Yo soy tranquilo no siendo ni el último ni el primero, ¿sí? Es muy difícil, por no decir imposible, porque obviamente puede llegar a pasar ocasionalmente que la atinemos, pero es muy difícil que a nivel milimétrico el precio respete nuestras áreas o nuestras estrategias, por muy buena que esta sea. Entonces, no digo que ocasionalmente, como decimos por acá, de chiripazo le peguemos a una, pero la mayoría de las veces no es así. Entonces, yo me siento cómodo no siendo ni el primero ni el último. Así estoy bien, tranquilo, ¿ok? Entonces, hay que entender que si Bitcoin quiere llegar a esta zona, tiene que dar un siguiente movimiento. Y yo aquí estoy viendo una tendencia agotada. ¿Qué tendríamos que pasar? Lo que está pasando en este momento, o resetearlo y con un retroceso, o de nuevo lateralizar para acumular fuerza que nos dé un impulso donde podríamos ver a Bitcoin todavía. Primero, el primer objetivo. Si va a llegar al medio millón, como dice CZ, si vamos a verlo en 800,000, en 1 millón, en 250,000, está bien, está bien. Yo en lo personal me voy a ir con la estructura de precio, me voy a ver en mis objetivos de forma conservadora. Cuando llega y reanalizo y veo si hay forma de que esto, y a nivel de acción del precio, a nivel de datos on-chain, a nivel macro, ver si esto todavía puede avanzar un poquito más. Pero lo ideal es ir siempre con nuestros objetivos claros, ¿ok? Entonces, a nivel acción del precio, esto es lo que tenemos, ¿sí? Esto es donde estamos ahorita. Ya les mostré cuál es la proyección y el por qué creo que los 134,000, 135,000 es un objetivo claro, pero también depende mucho de cómo el precio reaccione a las zonas que les acabo de mencionar, ¿ok? Entonces, estamos actualmente con un sesgo bajista, estamos buscando operaciones en futuros en short, en 4 horas, en 1 hora para swing, y sin embargo, estas zonas podríamos ver pues una reacción del precio. Ahora, bueno, esto en semanal, vamos a verlo ahorita en gráficos diario. Ok, en gráfico diario, de nuevo les he marcado estas zonas que yo considero como zonas de soporte o resistencia, o zonas de alta probabilidad de regresión del precio que pueden funcionar como zonas de soporte o resistencia en color naranja. En este color azul, esta zona que es como un soporte estructural, ¿sí? Y algunas zonas de demanda que tenemos aquí en el precio que he localizado, donde podríamos ver pues alguna reacción, ¿no? La primera zona de demanda que era muy importante en diario era esta zona de aquí.
esta zona la podríamos considerar como una zona de demanda válida porque nos había generado este rompimiento de estructura, ¿sí? Vemos cómo el precio a partir de aquí rompe con fuerza y nos genera el nuevo máximo histórico, pero con carácter. Vean este movimiento tan importante que tuvimos generando este cambio de estructura muy importante después de estar en una lateralización. Es por esto que esta zona se considera como un soporte estructural importante, ¿ok? Entonces, esta zona de aquí igual tenía el mismo valor, era considerada una zona de demanda importante, ¿no? Entonces, vemos que el precio llega, reacciona en la zona de demanda, pero el rebote que tiene no es lo suficientemente fuerte para romper esta línea de tendencia que se ha formado, que si vimos la figura completa, es claramente un falling wedge, ¿ok? Una cuña, ¿sí? Que de romperse tiene mayor probabilidad. Esto, a ver, en los patrones chartistas siempre hay probabilidades estadísticas, ¿no? Y tomando de referencia a Thomas N. Bulskowski, este patrón tiene mayor probabilidad de continuación alcista que bajista. Sin embargo, siempre hay una posibilidad a la baja. Y el comportamiento de estas estadísticas varían si es en un bull market o en un bear market, ¿ok? Entonces, vemos que tiene el impulso, no es capaz de confirmar el rompimiento y regresamos con esta enorme vela envolvente, ¿ok? Esta vela envolvente, casualmente, que aquí no existe casualidad, sino causalidad, pero casualmente rebota en esta estructura que hemos identificado, ¿sí? Y lo ha hecho una, dos, tres veces, con tres velas de rechazo, generando de nuevo un piso plano o lo que podríamos tratar como un pequeño piso local, ¿ok? Ahora, a pesar de que a nivel semanal mi zona objetivo, como yo les comentaba, es un poquito más abajo, la entrada, yo en diario les compartí que abrí un trade porque había visto precisamente esta vela de rechazo, ¿sí? Y yo habría abierto un trade casi al cierre de esta vela, un poquito más abajo, porque no lo vi tan puntual, ¿no? Un poquito más abajo. Sin embargo, cuando tuvimos este movimiento y después el retroceso, yo les comenté que había sacado a break-even, porque pues hacer una estrategia o una operación de alto riesgo, yo acostumbro poner el break-even después de que ya he tenido cierto movimiento. Y el retroceso me sacó en break-even y les comentaba que iba yo a volver a ingresar al movimiento en un rompimiento de estructura interno en 1 o 15 minutos para ver si podría yo cazar de nuevo el movimiento alcista. Entonces, ¿por qué? Porque estamos en una zona de reacción importante en diario. Así como reaccionó en esta zona en diario, esta zona de aquí también es importante, ¿sí? Porque también representa una zona de demanda en diario. Sin embargo, no tan importante como lo representaría esta. Además de que tenemos una zona de liquidez que nosotros ya sabemos que cuando tenemos una zona de liquidez donde hay liquidez previa, nuestra mejor zona de entrada sería pasando esa zona de liquidez. Es decir, en este caso, pues correspondería a esta zona de un pequeño imbalance, de un fair value gap que dejó el precio entre los 103,000 y $104,600, 103,300 y $104,600. Entonces, yo había puesto una entrada que además por Fibonacci, ya vimos en el semanal, pues corresponde más o menos a esta área, ¿no? Y mi entrada en semanal, se la voy a poner aquí para que la puedan visualizar también, más o menos estaría en esta área, ¿no? Buscaría yo entradas en esta área. ¿Qué buscaría? Bueno, en temporalidades de 4 horas buscaría algún cambio de estructura, algunas señales como precisamente están ocurriendo con las mechas de absorción para buscar entradas. Sin embargo, pues el otro 50% de mi entrada la tengo más o menos aquí abajito, ¿ok? Entonces, esto lo voy a operar, se los comentaba yo en Discord, como un rebote, con la mentalidad de que esto va a ser un rebote para seguir cayendo. Que sí, que estoy viendo la estructura, donde ya vemos que al canal no le queda mucho, a este falling wedge no le queda mucho, cada vez se comprime más el precio, sí, que ya estamos en una zona de soporte importante, sí, lo que ustedes me digan, pero la mentalidad a nivel de acción de precio es lo mismo. ¿Hasta dónde? Bueno, a nivel de acción de precio tenemos que ver ciertas zonas. Aquí, perdón, va de nuevo, aquí y aquí, como primeras objetivos. Si me hace un rompimiento aquí en diario, ya hablaríamos de un cambio de estructura. Entonces tendríamos este movimiento que confirmaría un cambio de estructura, ¿sí? Estaríamos viendo el rompimiento
¿sí? Pero se confirmaría hasta el momento de que lo retestee o que tengamos movimientos con velas, con cuerpos de velas hacia arriba. Lo ideal sería ver un rompe y apoya que ya nos confirmaría, pues, y nos daría chance de tener una mejor entrada en caso de querer continuar con este movimiento que correspondería ya en este caso al primer impulso. Después tenemos un retroceso, otro impulso y bueno, ahí nos podemos ir. Pero bueno, primero por partes, vámonos por partes. Entonces, la idea es cazar este movimiento que estamos teniendo y al estar viendo esta reacción, pues yo decidí estarla vigilando para ver si podemos entrar de nuevo con el 50% de la posición que actualmente tengo para operar pues toda esta área en semanal, ¿ok? Lo que no me gusta es que hemos tenido esta reacción y que el precio se ha quedado ahí 2, 3 días. Por eso es importante estarlo monitorizando porque al final podemos ver que todavía es posible que le quede un poquito de recorrido a este canal donde se comprimiría pues un poquito más el precio, ¿ok? Ahora, los que estuvimos operando en las sesiones en vivo de trading que estoy haciendo entre semana, habíamos detectado estas zonas, vámonos a gráficos de 1 hora, y yo les comentaba que podíamos hacer un trade rápido, ¿sí? Que las posibles zonas de reacción eran para continuar bajando, este imbalance, este order bloque de gusto en 15 minutos, aquí está el imbalance y el order en 15 minutos, y por estrategia Fibonacci, esta zona de valor. El precio pues llegó al imbalance, reaccionó al imbalance y volvió a entrar al canal. Era un trade en contratendencia que se considera riesgoso, pero de muy alta probabilidad que se diera hasta esta zona, porque tenemos varias confluencias, los valores FIBO, la zona de Fair Value Gap, el canal bajista, entonces pues aquí vemos claramente este fallo y obviamente estamos viendo pues este pequeño retroceso que a nivel interno en 1 hora podría darnos pista de que estaría generando pues o intentaría generar un posible cambio de estructura. Pero bueno, tenemos que darle tiempo porque la operación que nosotros vemos en swing es en 4 horas y por lo tanto tenemos que ver el movimiento en 4 horas. El movimiento interno únicamente nos sirve para tratar de adelantarnos un poquito al precio, pero las confirmaciones tenemos que verlas claramente en el gráfico principal en el cual estamos operando, que en este caso el movimiento fuerte lo queremos ver en torno a 4 horas. Entonces, ¿qué sigue? Se acabó para Bitcoin, se acabó la alt season, vendo todo, salgo corriendo del mercado, se va a cero. Miren, ya hemos visto el tema por la parte de acción del precio. Por el tema macro, ¿qué podemos decir? No hay mucho que podamos decir porque no tenemos el control. ¿Ok? En general no tenemos el control de nada, pero en macro ya sabemos cómo operan desde el poder. Entonces, pues lo que sigue es ver el sentimiento de las masas, los catalizadores macroeconómicos, un poquito de historia del precio de Bitcoin y de Ethereum y algunos datos en cadena. Entonces, a nivel de sentimiento, vemos, fíjense, aquí tengo yo dos gráficos diferentes, el de CoinMarketCap y el de CoinGlass. En lo personal, me gusta más el de CoinMarketCap, pero me gusta más cómo lo ilustra, a nivel datos, perdón, pero me gusta más cómo lo ilustra CoinGlass. Para empezar, vea que tenemos dos valores diferentes, uno en 47 neutral y el otro en 39 con miedo, ¿ok? ¿Qué me gusta de este gráfico? Bueno, en este gráfico es un poquito más visible. Aquí vemos que en lo que va del año, ok, vemos que nuestro pico más alto, aquí lo marca el 20 de noviembre del 2024, y el más bajo fue, en miedo extremo, fue en marzo 10. Entonces sería aquí. Y vemos como entre los mínimos de marzo y abril, donde hubo miedo extremo, después vimos esta recuperación. Entonces, hay que entender que efectivamente las zonas de miedo y miedo extremo son zonas para acumular dentro del contexto del mercado. No es lo mismo acumular en una zona de miedo, en una quinta onda, donde ya vemos agotamiento, en una zona de miedo donde a lo mejor estamos en un retroceso de la onda 2, ¿no? Digo, hablando en términos generales, pero normalmente las zonas de miedo y miedo extremo son zonas de acumulación y las zonas de avaricia y avaricia extrema son zonas de venta. Entonces, la razón por la cual me gusta más cómo lo representa CoinGlass que CoinMarketCap, perdón, es precisamente por esto. Porque a diferencia de que aquí utilizamos los colores rojos como advertencia y los verdes para establecer cuáles son las compras y las ventas, aquí lo hace mejor. El verde, lógicamente, con lo que hacemos trading, vemos las velas, ya sabemos que representan oportunidades. Entonces, en este caso, el verde representaría
la zona de miedo y miedo extremo, que es donde se debe comprar. Y el rojo, que representa la avaricia y la avaricia extrema, donde se debe vender. Por eso me gusta más como lo pinta. Sin embargo, a nivel datos, me gusta un poquito más, pues CoinMarketCap, ¿sale? Entonces, ¿qué tiene la masa? La masa actualmente hoy tiene miedo. Miedo. Y eso es bueno, porque cuando la masa tiene miedo, nosotros, los que ya tenemos más tiempo en el mercado, empezamos a buscar oportunidades, ¿ok? Entonces, a nivel de masa, a nivel de sentimiento, ya sabemos que predomina el miedo. Ahora, este es un miedo, tiene motivo de... Si ustedes han seguido mis proyecciones semanales, ya habrán visto esta página. Constantemente, en cada proyección semanal, si no es que en todas, la hemos visto y ya sabíamos que nos esperaba un mal agosto y un posible mal septiembre. Digo, ahorita parece en positivo porque se está desarrollando, pero hay que recordar que estamos todavía al 1 de septiembre. Pero estadísticamente hablando, durante la historia de Bitcoin, vemos que hay más agostos rojos y más septiembres rojos. Entonces, ya sabemos que no es que post-halving, agosto es verde, lo que tú quieras, está bien, pero estadísticamente hablando, hay más agostos rojos que verdes, hay más septiembres rojos que verdes. ¿Qué esperábamos? Yo se los dije. Es mejor estar preparados para un agosto y un septiembre rojo y que no se dé, a como estar en julio buscando zonas de acumulación y comprando y manteniendo cuando a lo mejor se dan oportunidades muy buenas en agosto y septiembre. Yo hice caso a mis proyecciones, yo hice caso a las estadísticas y guardé capital para buscar nuevas oportunidades en estos meses. Hay que recordar que después viene octubre, como lo conocemos nosotros como October, y noviembre, que es prácticamente lo que salva en el tercer cuarto, porque diciembre de nuevo es malo. Después del rally de diciembre, la primera semana de diciembre, despídete después de eso, porque no hay mucha más historia que contar en diciembre. El que tengamos ahorita retrocesos y el que estemos viendo este gráfico, se me hace un poquito ilógico si tenemos esta información. Y ya sabemos que agosto y septiembre son meses en los que suelen haber correcciones. Entonces, ¿por qué nos sorprendemos? Lo único que tenemos que hacer es buscar oportunidades en zonas estratégicas y convertir ese miedo realmente en oportunidades que nos dejen plata en la bolsa. Tan simple como eso. Entonces, si tú has venido siguiendo mis proyecciones, que las tenemos desde hace mucho rato, por ejemplo, estas de aquí abajo fueron a nivel quirúrgico, cómo se fueron dando cada una de ellas. Estas no tienen por qué ser diferente. El contexto ahora sí lo entiendo, varía un poquito, estamos a final de la quinta onda y demás, pero bueno, siguiendo la misma estrategia, en niveles importantes en el precio, pues es muy probable que veamos una reacción. ¿Hacia dónde? Eso ya lo vimos. Ahora, catalizadores macro, pues lo más importante es que ahorita estamos esperando, obviamente, es la reducción de las tasas, que se daría en el 17 de septiembre, o sea, aproximadamente en 16 días, y que tenemos un casi 90% de probabilidades que se dé. Entonces, esto obviamente es un catalizador positivo que puede ayudar que en octubre tengamos este movimiento tan esperado, que ya sabemos que históricamente hablando también octubre pues es un mes muy bueno. Vean octubre, tenemos desde la existencia de Bitcoin, tenemos a octubre con la mayoría de los años en verde y solamente 2 años en rojo, que fue el 2018 y el 2014. Y no es por nada, pero el 2018, si lo vemos, ha sido de los peores años, sino el que el peor. 9 meses bajistas en el 2018. Al final, octubre representa un mes de oportunidades y más con este catalizador que tenemos en septiembre, donde prácticamente, y ya hemos visto la charla pasada de Powell, donde prácticamente da a entender que sí se vendría esta bajada o este recorte en las tasas de interés. Entonces, esto junto con la acción del precio nos podrían dar un claro indicio de que Bitcoin sí podría llegar a nuestras zonas de objetivo por extensión de Fibonacci en torno a los $135,000 aproximadamente, ¿ok? Ahora, en cuanto a datos en cadena, para no irnos de uno en uno, vamos a ver esta página de CoinGlass, prácticamente es el Bull Market Peak Indicators, donde nos muestra un índice, el nombre lo dice, un resumen de muchas de las herramientas que nosotros utilizamos para tratar de cazar el posible ciclo del mercado, ¿no? Tenemos el P-Cycle Top Indicator, el Puel Múltiple, tenemos este famoso chart de arcoíris de Bitcoin, tenemos el MVRV Z-Score con Z-Score, que es algo que nosotros igual veíamos de forma individual.
Entonces tenemos varios indicadores que nosotros veíamos de forma individual y esta página lo que hace pues es resumirlo y de un solo vistazo pues ver si todavía nos queda tiempo o ya tenemos que vender y claramente aquí nos está indicando que todavía es momento de holdear. Entonces, a nivel de datos en cadena, todavía nos queda tiempo, ¿ok? A nivel de acción del precio, yo estoy viendo una tendencia cansada, una tendencia agotada, donde efectivamente tendremos que estar en un pequeño rango o tener un retroceso que nos dé tiempo suficiente para poder realizar un nuevo máximo histórico, entrar de nuevo a descubrimiento de precios en caso de que el precio lo quiera hacer. A nivel macro, vemos que tenemos ahorita el recorte de la tasa de interés de forma inminente y vemos que también la masa tiene miedo. Entonces, en lo personal, todavía es muy posible que Bitcoin nos dé este último impulso. Yo no sé si va a ser hasta los 130, 35, 40, 50 y demás, pero sí creo que ya sería el último y lo único que invalidaría esa proyección es que este rebote que tengamos en caso de que se dé nos genere un mínimo más bajo y este nos genere un impulso que nos rompa estructura interna y si nos llega a romper la estructura externa del fractal en torno a los $98,000, ahí volveríamos a hablar. Pero por el momento no nos adelantemos y nos quedamos en la espera de la zona de reacción de este falling wedge que se está dando justamente en estas zonas de coincidencia en FIBO y de demanda en el precio, donde esperemos pues ver una reacción y un rebote, y dependiendo de hacia dónde se dé y con qué fuerza se dé, pues ya sabríamos más o menos qué intenciones se tiene Bitcoin, ¿sale? Pues por mi parte es todo, me despido, nos estamos viendo en el canal. Recuerden que estamos haciendo sesiones de trading en vivo casi todos los días, alrededor de las 9 de la mañana hora de México. Analizamos gráficos, buscamos entradas en swing, entradas intradía. Entonces, pues, ahí nos veo, ahí los veo. Así que no les quito más mi tiempo, traders, y que el volumen los acompañe. Nos vemos.